Hola a todos. Como ven en la portada del vídeo, hoy los personajes de Fundamental Paper Education reaccionarán a Evil Morty, para que así sepan la historia de este mismo, así que espero que les guste mucho este nuevo cap. Antes de empezar, advertencia. Ni las imágenes ni los personajes me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia. Empecemos. Después de unas horas desde que los personajes de Fundamental Paper Education reaccionaron al rap de Rick C. 137, estos estaban en sus habitaciones todavía, aunque algunos otros estaban caminando por el área del cine, más específico en Hell, Claire y Abby hasta que Claire habló. Chicos, ustedes siguen pensando en la vida de Rick. Y en todo lo que le pasó. Sí, un poco, pero al menos él pudo vengar a su esposa y a su hija. Tienen razón, chicos. Al menos Rick pudo vengar a su esposa y su hija. Pero eso no quita que ahora le tengo mucho miedo de cómo mató a todas sus variantes, sin piedad, y también de cómo mató a Rick Prime. Cuando estos seguían hablando, yo aparecí, chasqueé mis dedos para que todos aparecieran, pero cuando aparecieron varios cayeron de espaldas o de cara, ya que estaban recargados o estaban acostados en sus habitaciones. Cuando ya todos estaban en la sala de cine hablé. Bueno, espero que hayan dormido muy bien porque ahora reaccionarán a Evil Morty. Cuando dije eso, los personajes de Fundamental Paper Education que cayeron al suelo después de chasquear mis dedos, se levantan con dolor del suelo, y me miran. Acto seguido Miss Circle habla. Ay, y era necesario que nos teletransportaras repentinamente sin avisar. Cuando escucho eso, digo. La verdad no, pero no quería poner una alarma a todo volumen, en todo el lugar, para que despertaran y que vinieran, así que para que fuera más sencillo decidí solo teletransportarlos aquí, para que fuera más rápido, pero por lo que veo varios seguían dormidos y otros estaban haciendo sus cosas. Cuando dije eso volteé a ver a Oliver y sus amigos que estaban cubiertos de pegamento, porque en sus habitaciones tenían varias cosas para hacer, al igual que en las demás habitaciones de los personajes de Fundamental Paper Education. Vuelvo a chasquear mis dedos dejando como nuevos a Oliver y sus amigos, para que no ensucien los asientos. Después de eso volví a hablar. Bueno, como les ven y diciendo ahora reaccionarán a Evil Morty, así que por favor siéntense en sus lugares. Después de decir eso los personajes de Fundamental Paper Education se sientan, la directora Miss Grace se sienta, mientras tiene una taza de café que tenía cuando fue teletransportada. Cuando todos ven eso Miss Circle habla algo molesta. Oye, porque la directora Miss Grace fue la única que no fue teletransportada de manera tan repentina como todos nosotros. Cuando escucho eso digo. La verdad es que tuve más cuidado en teletransportarla a ella que a ustedes, porque ella me cae mejor, porque somos casi iguales en algún sentido. Cuando digo eso varios me miran con algo de duda, porque no saben a qué me referí. Después de decir eso la directora Miss Grace habla seriamente, mientras ella sigue bebiendo su café tranquilamente. Para que no piensen nada raro, él se refiere a que estuvimos hablando de nuestros pasatiempos y nuestros gustos, pero no piensen mal creyendo que estábamos en algo. Cuando dice eso la directora Miss Grace, nadie dice nada, hasta que hablo. Bueno, ya fue mucha charla por ahora, mejor comenzamos ya con el vídeo. Cuando digo eso la pantalla se enciende comenzando a reproducir el vídeo. En esta aventura sentí que no era lo mismo. Te vi diferente y no temí algo distinto. Unas ganas horribles de salir de este abismo. Y planeé un destino alterno a lo vivido. Evil Morty nació easy. Borraré mis datos para no existir. Controlo tu mente y Morty será el fin. Solo existís para que no sepan de mí. Pero llegaron, están delante de mí, no se enteraron. Por eso tus recuerdos los he recopilado, para encontrar la forma de que mi plan siga adelante y que al final sea completado. Cuando se comenzó a reproducir el video todos estaban expectantes, pero cuando pasó la escena donde había un ejército de Ricks, nadie se sorprendió, porque ya sabían que habían seguramente millones de Ricks en todos los universos, hasta que vieron como un Rick y un Morty mataban a otros Ricks, para llevárselos junto a sus Mortys, para usarlos, y luego ver cómo estos escapan e intentan acabar con ese Rick Sánchez. Cuando escuchan que lo hace para que su plan siga adelante y así esté completado, cuando escuchan eso ven que Evil Morty no es igual a los demás Mortys, sino que este es más inteligente. Antes de que alguien hablara, chasqueo mis dedos dándoles la información necesaria de esa parte para ahorrar tiempo, y así contarles las partes interesantes después de eso se sigue reproduciendo el vídeo.
miedo. Pude escapar sin que me pudieran ver. Solo serán peones dentro de mi plantel, hasta ver que la ciudadela no sabía qué hacer. Seré su líder, yo los guiaré. Oh no, solo era parte de mi manipulación para atraer a estos dos. Cuando todos seguían viendo, notaron que la ciudadela no sabía qué hacer, luego escucharon que Evil Morty los guiaría y sería su líder, pero cuando escuchan que solo era parte de su manipulación para traer a Rick C-137 y a su nieto, todos se sorprenden y luego habla la directora Miss Grace estando algo enojada. ¿Pero qué? Ese Morty tiene todo calculado para que su plan siga en pie. Él es ese Morty que recopiló los recuerdos de Rick C-137, ¿verdad? Cuando escucho eso, asiento, ahora todos sabiendo que este Morty no se lo debe tomar a la ligera porque es bastante manipulador e inteligente. Después de que Miss Grace hablara, Claire comenzó a hablar algo nerviosa. Entonces él es Evil Morty, él fue el que apareció unos minutos en el rap de Rick, ¿no es cierto? Cuando escucho eso asiento, luego la pantalla vuelve a reproducir el video, para no hacer el cuento largo cuando la pantalla se enciende todos vuelven a mirarla. Si somos esclavos creados por la organización, no les importamos, vamos, entiéndelo. En todas las líneas nos utilizaron, algunos vivos, a otros los mataron. Siempre es lo mismo, el mismo resultado, pero me he cansado, por eso soy el malo. Al fin pude dejar todo eso atrás, vivir en una nueva realidad. Ese lugar ya lo encontré, por eso seré Evil Morty. Ya no es un Morty más, el que tanto detesto me enseñó a viajar. Solo eres un sujeto más dentro de mi plan. Mi manipulación está fuera de tu control. Infinitos puntos de vista de un mal original. Será el final de la existencia de la curva finita central. Cuando todos escuchan a Evil Morty, revelando que los Mortys son esclavos de la organización, y que en todas las líneas temporales son utilizados vivos, mientras que a otros los mataron, la escena de tantos Mortys muertos tirados como basura los impacta. Y varios personajes de Fundamental Paper Education vomitan horrorizados, al ver tantos cuerpos de la misma persona amontonados, pero algunos de los personajes de Fundamental Paper Education lograron contener las arcadas, hasta que la directora Miss Grace habló seriamente, pero con un poco de repugnancia. ¿Pero qué? Entonces lo que dijiste que los demás Ricks ven a sus Mortys como herramientas era cierto. Dios mío, todos los demás Ricks son unos desgraciados. Ya entiendo un poco mejor a Evil Morty. Todos los Ricks son unos monstruos, pero al menos Rick C-137 es mejor y aprecia a su Morty. Oh, por Dios, esto es demasiado, no puedo soportarlo, creo que voy a vomitar otra vez. Será mejor que me vaya a descansar un poco. Cuando escucho eso, chasqueo los dedos y aparecen cadenas desde el asiento de Claire, asegurándola para que no pueda levantarse. Le advierto. Tú no te irás a ningún lado. Y que sepan todos, antes de que me digan algo, nadie se irá hasta que termine el rap. Así que no pierdan el tiempo levantándose. Ah, casi se me olvida, chasqueo mis dedos nuevamente y limpio la sala de todo el vómito. Después de eso, Claire habla molesta porque no la dejé ir. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo estas cadenas? ¿Por qué me encadenaste? Cuando escucho eso, digo, lo hice porque me entretienen sus reacciones. Además, quiero que vean todo el video hasta el final, así que mejor quédate en tu asiento. Cuando digo eso, nadie habla para seguir viendo la pantalla. Y cuando escuchan que Evil Morty dice que siempre es lo mismo, el mismo resultado, que se cansó, y por eso es el malo. Luego, él está dentro de una nave dorada yendo a un tipo de agujero negro, para luego estar en otro lugar y hacer un portal dorado con su pistola portal e irse a otra nueva realidad y entonces todos se sorprenden por eso hasta que la profesora Miss Circle habla. Aunque ya conocemos la historia de este Morty gracias a que nos diste la información antes, es completamente distinto ver su historia con tus propios ojos. Tiene razón, Miss Circle, aunque lo de Evil Morty en el rap de Rick C-137 tiene su encanto, nada se compara al ver su historia con tus propios ojos. La realidad es que, al ver todo con tus propios ojos, te impacta aún más. Conocer su historia y descubrir cómo es este Morty es algo que no puedes perderte. Cuando escucho eso digo, la verdad es que tienen algo de razón ustedes tres, es diferente recibir la información directamente a verlo con tus propios ojos. Después de decir eso, todos ven la pantalla y al escuchar el estribillo, a varios les agrada en cierto punto. Pero cuando escuchan que será el fin de la curva infinita central, todos se sorprenden. Hasta que la directora Miss Grace habla con algo de sorpresa al escuchar eso. ¿Qué significa el fin de la curva infinita central?
¿Acaso ese Morty está insinuando algo? Estoy intrigada. Cuando la directora, Miss Grace, dice eso, digo, pues la verdad es que no recuerdo, llevo algunos años sin ver este universo. Me he concentrado en explorar otros, así que no recuerdo a qué se refiere Evil Morty con el fin de la curva infinita central. Al decir eso, varios personajes de Fundamental Paper Education me miran con incredulidad. Les respondo. ¿Qué quieren que les diga? He estado ocupado viendo otros universos. Cuando digo eso la pantalla sigue reproduciendo el video y todos vuelven a prestar atención a la pantalla. Encontré la libertad, un paraíso arraigado a otra realidad, un lugar en el que al fin puedo descansar. Pero poco pudo durar. Rick manipula la curva finita central en busca de suyo original. Miles de datos todavía por recopilar, todo por aquello que le llegaron a arrebatar. Tu historia la conozco, fue triste. No tuviste que pasar por aquello que viste, pero de nada sirve. Esta configuración es ideal para cazar al Rick original. Entramos en la trampa y es él quien nos ve acercarnos y ahora quiere vernos caer. Una lucha de ideales, el mejor escapará, pero no hay Rick que supere mi capacidad. Fusionando portales escapamos del fuego. Rick al final conoce de suyo el paradero. Sabía que se iría solo, pero bueno, Morty, ven conmigo, ayudemos a tu abuelo. Mira esta creación, sois así, buscando lo perfecto, pero no hay nada perfecto en Rick. Luchar por el pasado no lo voy a compartir. Yo solo quiero algo que se esconde dentro de ti. Evil Morty vino a por ti. Ellos no me importan, pero tu mente sí. Creías que me ganarías, pero no es así. Este truco es tan sencillo que no lo viste venir. Tu historia no sirvió, mírate. No necesito a un Robin, solo eres un ser miserable. Te dejaré acabar con él. Al fin he conseguido toda la información de mis planes. ¿Qué se siente al cobrar venganza? Lo sé, eso no cambiará nada. Ella no volverá, eso lo debes comprender. Por eso seré Evil Morty. Ya no es un Morty más. El que tanto detesto me enseñó a viajar. Solo eres un sujeto más dentro de mi plan. Mi manipulación está fuera de tu control. Infinitos puntos de vista de un mal original. Será el final de la existencia de la curva finita central. Cuando la pantalla se iluminó de nuevo y se escucha que Evil Morty ha encontrado la libertad, un paraíso arraigado en otra realidad, un lugar donde, finalmente, puede descansar. Pero cuando oyen que duró poco porque Rick manipula la curva infinita central en busca de Rick Prime, todos se sorprenden. Hasta que la profesora Miss Circle habla. Parece que Rick C-137 está jugando con la curva infinita central para ubicar a Rick Prime, pero me atrevería a suponer que eso ocurrió hace varios minutos, justo antes de que matara a Rick Prime. Cuando oigo eso, digo, tienes razón, lo que hace, sucede mucho antes de que logre encontrar a Rick Prime, pero en realidad fue Evil Morty quien lo encontró al proporcionarle la configuración correcta para localizar a Rick Prime. Cuando vuelven a ver la pantalla, todos se enojan un poco con Evil Morty, porque fue muy insensible al revelarle a Rick C-137 que ya conocía su historia sin mostrar la menor empatía, hasta que Claire habla. Creo que Evil Morty fue bastante insensible al decirle eso a Rick. Estás en lo cierto, Claire. Lo que dijo Evil Morty fue bastante insensible. Cuando Ángel terminó de hablar todos ven de nuevo la pantalla. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ven a Evil Morty, Rick y su nieto caer en una trampa de Rick Prime, dejando a todos sorprendidos. Al escuchar a Evil Morty decir que Rick Prime los quiere ver caer, ven a más Ricks, pero no tienen tiempo de decir nada antes de que Evil Morty y Rick C-137 maten a los demás Ricks. Finalmente, la profesora Miss Tabel habla. Bueno, parece que Rick Prime los engañó y los llevó a un lugar lleno de Ricks. Supongo que tuvieron que eliminarlos para superar la siguiente prueba o algo por el estilo. De todas formas, ya vimos esta escena en el video de Rick C-137, así que no voy a hacer demasiadas preguntas al respecto. Cuando la profesora Miss Tabel termina de hablar, todos siguen mirando la pantalla. De repente, se dan cuenta de que donde se encontraban Evil Morty, Rick y su nieto era una trampa. La sorpresa llega cuando se enteran de que no pueden usar sus pistolas portales y que, en cambio, deben fusionarlas. Nadie sabía que esto era posible, y todos quedan impactados. Es entonces cuando la profesora Miss Blomie, bastante sorprendida, habla. ¿Pero qué? ¿Es posible fusionar las pistolas portal? No creíamos que eso era posible.
Cuando escucho eso digo, la verdad es posible fusionar las pistolas portal, pero es un poco complicado si son dos pistolas portal diferentes, como la de Evil Morty. Creo que su pistola portal tiene funciones diferentes a la pistola portal de Rick C-137, pero no recuerdo muy bien la verdad. Mejor sigan viendo la pantalla. Cuando digo eso, todos vuelven a ver la pantalla y cuando ven la misma escena donde Rick estaba buscando la ubicación de Rick Prime, nadie le presta mucha atención a esa parte hasta que la directora Miss Grace habla. Bueno, esto es algo curioso. Rick C-137 buscando a Rick Prime, pero ya lo hemos visto en el video de Rick, así que no es tan interesante. Aunque debo admitir que es bastante impresionante ver cómo intenta encontrar la ubicación de Rick Prime con eso. Cuando la directora Miss Grace termina de hablar, la pantalla sigue con el vídeo. Todos observan la gran construcción que es la base de Rick Prime, y se sorprenden bastante porque no la habían visto muy bien antes. Cuando escuchan que Evil Morty dice buscando lo perfecto pero no hay nada perfecto en Rick, todos se ríen un poco. Después de eso, todos ven cómo Evil Morty y Rick pelean contra Rick Prime, así todos viendo la pelea bastante interesados. Hasta que Claire habla. Jaja, creo que Evil Morty se pasó con lo que le dijo a Rick, de que no tiene nada perfecto en él, pero veo que ahora los dos tienen que unir fuerzas para derrotar a Rick Prime. Entonces, ¿quiere decir que Rick Prime es más fuerte que Rick y Evil Morty? Si estos pelearan por separado, ¿no es cierto? Cuando escucho eso digo, sé que Rick Prime es más fuerte que los dos, pero Evil Morty y Rick C-137 la pasaron mal tratando de derrotarlo juntos. Aunque les costó mucho, no lo habrían logrado si Evil Morty no lo hubiera engañado para vencerlo. Cuando digo eso todos ven la pantalla y todos se sorprenden al ver cómo Evil Morty derrotó a Rick Prime, fingiendo ser el Morty de Rick C-137. Cuando todos ven eso, todos se sorprenden, hasta que la profesora Miss Circle habla bastante sorprendida. Vaya, parece que lo que dijiste era verdad. Evil Morty logró engañar a Rick Prime, haciéndole creer que era el Morty de Rick C-137. Es bastante ingenioso hacerle creer a tu enemigo que eres alguien más para atacarlo cuando está desprevenido. Así que Evil Morty pensó eso en medio de la pelea para lograr derrotar a Rick Prime. Es bastante ingenioso de su parte, y demuestra que es más inteligente que Rick, porque no estaba cegado por la venganza. Además, solo ayudó a Rick para que lo dejara en paz. Tienes toda la razón, Evil Morty fue sorprendentemente astuto al idear ese plan en medio de la pelea. Esto demuestra que Rick sería derrotado por Evil Morty en una confrontación, siempre y cuando él logre engañarlo y bajar su guardia para asesinarlo sin problema. Por lo tanto, creo firmemente que Rick no podría vencer a Evil Morty en una batalla de inteligencia. Yo opino lo mismo que ustedes, creo que Rick perdería ante Evil Morty. Este último ha demostrado ser superior en más de una ocasión, ya que Rick lo toma todo como un juego y Evil Morty no. Él se lo toma más en serio, así que mi voto es para Evil Morty. Al terminar de hablar la profesora Miss Bloomie, todos volvieron a mirar la pantalla. De repente, vieron cómo Evil Morty escaneaba la mente de Rick Prime, electrocutándolo de vez en cuando. Luego mostrando cómo Rick golpeaba a Rick Prime hasta la muerte. Algunos personajes de Fundamental Paper Education comenzaron a sonreír, en especial las profesoras Miss Tabel, Miss Circle y Miss Bloomie, al ver la muerte de Rick Prime a manos de Rick. A otros se les veía molestos por volver a ver esa escena porque odiaban demasiado a Rick Prime hasta que Claire habla. La verdad es que ver esta escena de nuevo solo me enfurece al recordar lo que Rick Prime le hizo a Rick C-137 y cómo mató a su familia. Solo me trae satisfacción ver cómo Rick C-137 mata a Rick Prime para vengarse por fin de él, y así poder vengar a su esposa y su hija de su universo. La verdad no siento empatía hacia Rick Prime en sus últimos momentos de vida, solo lo veo como alguien despreciable. Yo opino igual que tú, Claire, la verdad es que Rick Prime merece estar muerto por lo que hizo. Además, siento enojo al recordar lo que le hizo a Rick. Opino lo mismo que ustedes, aunque le tenga miedo a Rick. Creo que solo actuaba así porque estaba cegado por la venganza. Además, no siento empatía hacia Rick Prime, pero creo que Rick fue un poco brutal al matar a Rick Prime. Cuando los tres acabaron de hablar, todos miraron la pantalla y vieron a Evil Morty decir, al fin he conseguido toda la información de mis planes. Nadie entendía, hasta que chasqueó los dedos, dándoles esa información. Pero cuando escucharon a Evil Morty preguntarle a Rick, ¿qué se siente al cobrar venganza?,
Lo sé, eso no cambiará nada, él ya no volverá, eso lo debes comprender, así todos viendo cómo este se va por un portal a otra parte apagándose la pantalla lentamente hasta que Claire vuelve a hablar. Parece que Evil Morty ha recopilado toda la información sobre Rick Prime, pero lo que le dijo Rick sobre que él ya no volverá y que debe entenderlo fue un poco sospechoso, porque mencionaste que probablemente haya más como él. Cuando escucho eso digo, bueno, es verdad, quizás haya más Ricks Prime en los infinitos universos, así que tal vez solo mataron a uno de los infinitos Ricks Prime. Quizás haya más o tal vez no, el multiverso o lo que sea es infinito, incluso los vigilantes como yo no sabemos eso porque, aunque seamos dioses, no sabemos todo. Aunque haya otros vigilantes que se creen los más inteligentes y sabios, ni siquiera saben si hay un fin en el infinito. Así que no sé cómo responder bien a mi propia respuesta que te di en el vídeo de Rick. Cuando digo eso nadie habla hasta que la directora Miss Grace habla seriamente. Bueno, el video terminó, pero antes de irnos a nuestras habitaciones, tengo una pregunta. ¿Por qué Rick Prime hizo todo lo que hizo? Cuando escucho eso, digo. Lo siento, no puedo responder a esa pregunta en este momento. En unas horas reaccionarán al rap de Rick Prime para conocer su historia, y entonces todas sus respuestas serán respondidas. Tras mis palabras, nadie habla y todos se levantan para retirarse a sus habitaciones. Sin embargo, con un chasquido de dedos, hago desaparecer las cadenas que retenían a Claire, permitiéndole levantarse. Antes de irse, Claire dice algo más. Quisiera saber si usted puede arreglar mi mundo una vez todos nosotros regresemos a nuestro universo. Cuando escucho eso digo, si te refieres a si puedo encerrar o mantener a raya a los demonios de tu mundo, por supuesto que puedo. Pero si lo hago, los otros vigilantes vendrán a molestarme, aunque tu mundo esté bajo mi jurisdicción y protección. Si decido hacer un cambio, como encerrar a los demonios o hacer que se controlen mejor, los demás vigilantes vendrán a fastidiarme, especialmente uno en particular. Cuando menciono eso, Claire no dice nada más y se retira para que luego yo desaparezca del lugar. Bueno chicos, esto llega hasta aquí por el momento, espero que lo hayan disfrutado porque yo no, porque estuve editando demasiado este fanfic y me estresé en hacer solo el Cap 2, viendo universos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita, para que les avise cuando suba nuevo video, denle like y compartan y comenten en la caja de comentarios qué les pareció para saber que quieren que siga subiendo este fanfic, viendo universos. Bueno yo me despido, chao chao.